Hola, en este video hablaremos sobre carbocationes. Dentro de los intermediarios de reacción más comunes, encontramos a los carbocationes, que son especies en donde un átomo de carbono posee una carga formal positiva. Estas especies también se denominan iones carbonio o iones carbenio. Y si bien existen diferentes métodos dentro de los cuales se forman estos intermediarios de reacción, aquí nos vamos a enfocar en uno de los más sencillos, que es a partir de un sustrato de este tipo, en donde el átomo de carbono, en donde se va a formar el carbocatión, está unido a un buen grupo saliente. Este grupo saliente es un átomo o un conjunto de átomos que, cuando se elimina, genera una especie estable, que es una base conjugada débil. De esto hablo un poquito en el video de sustitución nucleofílica unimolecular, que por acá les dejo. En este punto, lo que me interesa es que recordemos que ese grupo saliente va a tener al menos un átomo más electronegativo que el carbono unido a dicho átomo de carbono. De modo que cuando ocurre una ruptura heterolítica, ese átomo se va a quedar con el par de electrones y va a dar pie a la formación del carbocatión. Ese carbocatión tendrá entonces únicamente 3 enlaces y por ello posee únicamente 6 electrones de valencia, es decir, no cumple con su octeto. Es por ello que es una especie generalmente inestable o más inestable que el sustrato o que el reactivo que dio lugar a su formación. También es por ello que el proceso de formación de la mayoría de los carbocationes es un proceso endotérmico, es decir, es un proceso que consume energía, puesto que estamos pasando de algo que es más estable a algo que tiene una menor estabilidad. El carbocatión tiene como característica una hibridación de tipo sp2. Entonces vamos a tener 3 orbitales sp2 que van a estar ocupados formando enlaces con lo que esté unido a ese átomo de carbono y un orbital p vacío. Los ángulos de enlace de ese carbono, debido a su hibridación, serán de 120 grados y su geometría será trigonal plana. Esto es muy importante porque va a definir cómo es la reactividad de ese carbocatión. La forma más general de clasificar a un carbocatión es de acuerdo a su grado de sustitución, que está relacionado íntimamente con su estabilidad. El carbocatión más sencillo es aquel que presenta sus 3 enlaces con átomos de hidrógeno, y ese carbocatión se denomina carbocatión metilo. Si uno de esos átomos de hidrógeno se reemplaza por un sustituyente alquilo, entonces tendremos un carbocatión primario. Si se reemplazan 2 hidrógenos por 2 grupos alquilo, tendremos un carbocatión secundario, y cuando se reemplazan los 3 hidrógenos por 3 sustituyentes alquilo, se tratará de un carbocatión de tipo terciario. Aquí es bien importante recordar que esos grupos alquilo ejercen un efecto inductivo positivo, que es un efecto electrodonador. Por lo tanto, por ejemplo, aquí en este carbocatión primario, ese grupo alquilo va a donar parte de su densidad electrónica al átomo de carbono deficiente de electrones y va en esa medida a estabilizarlo. Ahora, en el átomo de carbono que tiene la carga formal positiva de un carbocatión secundario, hay 2 grupos alquilo que ejercerán ese efecto. Entonces, en ese caso, este carbono será menos deficiente de electrones que el carbocatión primario y mucho menos deficiente de electrones que el carbocatión metilo. Y el último caso, de los que están aquí representados, que es el carbocatión terciario, tendremos que esos 3 grupos alquilo son electrodonadores. Entonces, esos 3 grupos van a participar donando parte de su densidad electrónica para estabilizar al carbocatión. Entonces, podemos decir que al aumentar el grado de sustitución, va a aumentar la estabilidad del carbocatión. Una manera en la que podemos apreciar ese efecto
es utilizando mapas de potencial electrostático. En estos vamos a observar que, por ejemplo, en el carbocatión metilo, vamos a tener una alta densidad de carga positiva sobre el átomo de carbono y eso se ve con el color azul presente allí, un azul intenso. Conforme va incrementando el grado de sustitución, ese color azul se va difuminando y ya en el carbocatión terciario prácticamente no se aprecia esa deficiencia de electrones porque ya los tres grupos alquilo están compensando esa carga formal positiva con su influencia del efecto electrodonador. Entonces, por eso se dice que dentro de los carbocationes, los que se suelen formar son los más estables, que son los terciarios o los secundarios. Los que se forman únicamente bajo condiciones muy específicas son los primarios y los de metilo. Entonces, para un análisis práctico de las reacciones que ustedes lleguen a realizar, así básicas, podemos decir que esos dos carbocationes no se forman. Otro efecto que está relacionado con el grado de sustitución de los carbocationes es la hiperconjugación, que ha explicado desde la concepción de la teoría de enlace por electronvalencia, puede definirse como un traslape parcial que se da entre el orbital p vacío del carbocatión y los orbitales llenos de los grupos alquilo que se encuentren como sustituyentes de ese carbocatión. Entonces, por ejemplo, en este caso está representado un carbocatión primario que tiene solo un grupo alquilo unido al átomo de carbono con carga formal positiva. Ese grupo alquilo tendrá orbitales sp3 y esos orbitales sp3 estarán todos ocupados formando enlaces. Esos orbitales se pueden traslapar ligeramente con el orbital vacío, de modo que compensan en cierta medida la deficiencia electrónica que se da en ese carbono y con ello lo van a estabilizar. Cada grupo alquilo que se encuentre como sustituyente en el carbocatión va a ejercer ese efecto. Es decir, si se reemplaza este hidrógeno por otro grupo alquilo, también acá en este caso se podrán dar ese tipo de traslapes parciales. Y si se reemplaza también este hidrógeno por otro grupo alquilo, también podrá generar ese tipo de traslapes parciales, que es la hiperconjugación, y que van, digamos, a medio llenar, entre comillas, a ese orbital que está vacío, de modo que van a estabilizar al carbocatión. Es decir, el efecto de hiperconjugación va de la mano con el efecto inductivo electrodonador de esos grupos alquilo. O sea, a mayor grado de sustitución hay mayor efecto de hiperconjugación y también habrá entonces una mayor estabilidad de los carbocationes. Desde el punto de vista del orbital molecular se dice que los electrones que posee una molécula no están ubicados en un espacio definido, sino que se comparten por toda la molécula. Por ello, en esta descripción, lo que se define o lo que se describe es que la nube electrónica del grupo alquilo va a estabilizar al átomo de carbono que tiene la carga formal positiva porque esos electrones le pertenecen a toda la molécula, no nada más al grupo, no nada más al átomo. Pero al final de cuentas estas dos teorías nos van a explicar lo mismo, que a mayor grado de sustitución habrá una mayor estabilidad del carbocatión. Otro efecto que participa en la estabilización de un carbocatión es la resonancia. Y este se da en carbocationes de tres tipos. Uno que es el carbocatión alílico, que es con el que vamos a iniciar, en donde tenemos una carga positiva que se encuentra conjugada con un enlace pi. En ese caso, el enlace pi puede generar una estructura resonante por deslocalización en donde la carga positiva queda distribuida entre dos zonas en la molécula. Entonces eso le da estabilidad a este tipo de carbocationes. El segundo tipo de carbocationes en el que se dan estructuras resonantes son los carbocationes bencílicos. En este caso,
La carga positiva se encuentra ubicada en un carbono externo a un anillo de benceno y ese anillo de benceno puede formar estructuras resonantes en donde la carga positiva quedará distribuida en 3 posiciones del anillo y en el carbono exocíclico. El tercer tipo de carbocationes que puede estabilizarse por resonancia es en donde el átomo de carbono con carga formal positiva se encuentra unido directamente a un heteroátomo que tiene pares de electrones libres. Los ejemplos más comunes es en donde ese heteroátomo es nitrógeno, oxígeno o bien un halógeno. Todos estos pueden participar con su par de electrones para formar estructuras resonantes de este tipo, en donde el heteroátomo es el que quedará con la carga formal positiva. Algo a resaltar en este tipo de resonancia es que, si lo observan con detenimiento, en la estructura de la derecha, para todos los casos, todos los átomos cumplen con la regla del octeto, cosa que no ocurre en el carbocatión que se encuentra a la izquierda en ninguno de los casos, en donde esos carbocationes tienen solo 6 electrones de valencia. Entonces, esta forma de estabilizar a un carbocatión es de las que brindan una mayor estabilidad y por ello este tipo de carbocationes se encuentran entre los más estables posibles. En resumen, los efectos que incrementan la estabilidad de los diferentes carbocationes son el efecto inductivo electrodonador de los sustituyentes alquilo y la hiperconjugación. Recordemos que ambos efectos van de la mano y estos van a explicar la diferencia de estabilidad entre los carbocationes terciario, secundario, primario y de metilo. Por otro lado, el efecto resonante explicará la estabilidad de especies como el carbocatión bencílico y el carbocatión alílico, que poseen pares de electrones pi adyacentes, y también de especies en donde existen heteroátomos con pares de electrones libres adyacentes al carbocatión. Esos carbocationes podemos apreciarlos en un diagrama de perfil energético para conocer su diferencia de estabilidad. Entonces, a partir de un sustrato adecuado podemos formar los diferentes carbocationes. El más estable de todos sería este, en donde tienen el heteroátomo con pares de electrones libres. Después seguiría el carbocatión terciario, que tendría un poquito más de energía. Enseguida estaría el carbocatión secundario y más o menos con la misma energía, es decir, más o menos con la misma estabilidad, el carbocatión bencílico y alílico. Después estaría el carbocatión primario y finalmente el carbocatión de metilo, que para su formación requiere demasiada energía y por ello es que es muy difícil formarlo y, como les comentaba, solo se genera bajo condiciones muy específicas. En un laboratorio de manera normal, ni el carbocatión primario ni el de metilo se van a formar. Ahora, algo muy importante que quisiera comentarles es que a lo largo de mi carrera, muchos alumnos dicen, ¿por qué son inestables los carbocationes? Y mencionan que es por su carga. La carga no necesariamente representa inestabilidad en una especie. Y de hecho, estos carbocationes que aquí están representados sí son más inestables que el sustrato del que se obtienen, pero porque no cumplen con la regla del octeto, no porque posean carga. Hay otro factor que también va a participar en la estabilidad de los carbocationes, que es la aromaticidad. Entonces, carbocationes que son aromáticos son mucho más estables incluso que los sustratos que los originan. Por ejemplo, este carbocatión, que es el ion tropilio, es un carbocatión aromático. Entonces, su formación es un proceso exotérmico, a diferencia de todas las demás. Entonces, se los comento para que no se queden con esa idea de que todos los carbocationes son inestables. Quizá la mayoría sí, pero no todos. Así como existen factores que incrementan la estabilidad de los diferentes carbocationes, también existen efectos que van a disminuir dicha estabilidad. Uno de ellos es el carácter S. Aquí les dejo un video en donde ya les había hablado de este término, pero en resumidas cuentas es qué tanto se parece un orbital híbrido a un orbital S puro. Entonces, por ejemplo,
Para ello hay que ver la hibridación de cada uno de los átomos de carbono que están unidos al grupo saliente, porque es en ese átomo de carbono en donde se formaría el correspondiente carbocatión. Entonces, para esta especie tienen un 25% de carácter S porque tiene hibridación sp3. Aquí y aquí, que es hibridación sp2, el carácter S corresponde al 33.3% y en el caso que estoy señalando, el carácter S corresponde al 50%. Entonces, en este sentido, va a aumentar el carácter S. Como les mencionaba, tiene que ver con qué tanto se parece el orbital híbrido al orbital S. Como el orbital S es una esferita, entonces cada uno de estos orbitales podemos representarlo de esta manera. El de menor carácter S es el que menos se parece a la esfera, el de mayor carácter S es el que es más esférico. Entonces, en esta zona donde está el nodo, en ese orbital híbrido, es en donde se encuentra el núcleo del átomo de carbono. En el núcleo del átomo de carbono existen los protones y los neutrones. Como los protones tienen carga positiva, entonces esos son los que nos van a servir de referencia para describir cómo es la variación de estabilidad en estos casos. Entonces, aquí hay protones que tienen carga positiva. Como este orbital es más alargado, digamos que la especie tiene una mayor zona para distribuir esa carga positiva a lo largo de todo este orbital, que está más lejos del centro, de donde está la carga positiva del átomo de carbono. A diferencia del que tiene mayor carácter S, que como es más esférico, digamos que esa carga positiva queda condensada en una zona más cercana al núcleo. Entonces, como son dos cargas que son iguales, van a tender a repelerse y eso va a disminuir la estabilidad. Es por ello que los carbocationes que se llegan a formar son aquellos que derivan de sustratos donde el grupo saliente está unido a un carbono sp3. Entonces, aquí la estabilidad mayor es la que poseen esos carbocationes y luego los carbocationes en donde el grupo saliente está unido a un carbono con enlaces pi, ya sea enlaces dobles o enlaces triples, no se va a formar. Entonces podemos resumir esto como que a mayor carácter S hay una menor estabilidad del carbocatión. El último efecto que vamos a revisar que está involucrado con la estabilidad de los carbocationes es el efecto inductivo pero electroatractor. En este caso es cuando el carbocatión está unido a un grupo electroatractor y por lo tanto ese grupo electroatractor va a jalar densidad electrónica de ese átomo de carbono que ya de por sí está deficiente de electrones. Es por ello que lo desestabiliza. Diferentes grupos electroatractores están aquí señalados. De los clásicos, el grupo nitro, el nitrilo. También encontramos las sales cuaternarias de amonio y todo lo que tenga grupo carbonilo que esté unido directamente al carbocatión va a hacer ese efecto electroatractor. Entonces, ¿por qué esto desestabiliza al carbocatión? Porque va a generar dos cargas que están adyacentes y que son del mismo tipo. O sea, vamos a tener dos cargas, ya sea formales o parciales, positivas, una al lado de la otra. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí este carbocatión está unido a la sal cuaternaria de amonio. Esas dos cargas positivas van a tender a repelerse y eso desestabiliza. Lo mismo en el grupo nitro y lo mismo en el trifluorometil. Aquí no es una carga formal positiva, pero hay una carga parcial positiva. Entonces, como son cargas iguales, se repelen y van a disminuir la estabilidad de todos estos carbocationes. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias por su visita. Hasta la próxima.